Dios les bendiga a mis hermanos de Mes Conexión, ¿cómo están? Aquí me encuentro con el hermano Luis Vélez y vamos a tener una conversación sobre los grupos Conexión, Leaders Bridge y los grupos Conexión Presencial Plus One. O sea que hasta mañana. Hasta mañana, Hasta yo creo mañana que sí, podemos hasta hablar. mañana. Yo creo que sí. Bueno, sabemos que estas tres cosas son bien importantes para nuestra iglesia. Total. Y si alguien viniera por ahí, alguien nuevo, o alguien mismo de la iglesia que no pertenece, que no pertenece a ninguno de esos grupos Conexión o Leaders Bridge, ¿cómo tú explicarías? Empezando con los grupos Conexión. ¿Qué son los grupos Conexión? Pues mira, Realmente. yo creo que es bueno aclararlo, porque Ajá. a veces cuando escuchamos el concepto de grupo conexión, a veces pensamos que es algo gigantesco, que solamente un grupito tiene acceso a ser parte de grupos conexión. Yeah. Pero realmente, si tú te das cuenta, lo que es la vida de la iglesia, para una iglesia tener esa vida propia, definitivamente tiene que tener una vida social. Las personas tienen que reunirse. Y no tan solo, digamos, no tan solo un domingo, Exacto. sino durante la semana. ¿Por qué? Porque estamos creando relaciones. Luego cuando llega de lunes a viernes, no sé si te ha pasado, que después de un largo día de trabajo, una larga semana de trabajo, Sí. tú quieres desahogarte de alguna manera. Pero ¿con quién lo vas a hacer? Entonces siempre es bueno tener ese grupo de personas que tú dices, ¿sabes qué? Este viernes voy a tener una conversación con estas personas y vamos a hablar de todas las cosas. Pero en este caso, los viernes hablamos de la palabra. Entonces, ¿qué mejor que hablar de la palabra para recargar? Entonces ahora mismo nuestra iglesia no solamente tiene un gran grupo conexión, porque realmente si venimos a ver, ahora mismo hay 10 grupos conexión, pero somos un gran grupo dividido en 10. Esto quiere decir que cada grupo tiene que tener una serie de líderes, que entonces llevan lo que llamamos el control en cada una de las reuniones. Todos diciendo exactamente lo mismo, trayendo el mismo mensaje. Realmente es una organización súper bien dada a la hora de que todo el mundo pueda recibir el mismo mensaje. Pero si nosotros queremos simplificarlo con grupo conexión, es lo que antes llamaban los grupos pequeños, las células. No sé si se recuerda que quizás para los 90 se hizo bien famoso en las iglesias tener un grupo celular donde estaban en las casas. Claro. Estamos en el 2025. Entonces ahora mismo este grupo celular se conecta a través de las plataformas. Puede ser en este momento Zoom. Y eso es lo que pasa todos los viernes a las 7:30. Y yo creo que definitivamente es algo bien conveniente hacerlo por Zoom. Porque a la misma vez que cuando llega el viernes, y tú sabes, durante la semana pueden suceder 20,000 cosas. Y también existe obviamente ese deseo de uno desahogarse con este grupo de hermanos, ¿verdad? Sí. Que se vuelven tu familia, vaya. Que se vuelven tu familia, exacto. Pero también puede ser, hay personas a veces que están cansados ya porque es el fin de la semana. Claro. Mucha gente, los que son, yo digo, privilegiados, tienen sábado y domingo libre. Pero ya están como que bien cansados y tú sabes, uno salir a la iglesia, pues uno como que lo piensa de H. O que te vengan a visitar a tu casa ese día. A visitar. Claro. So, de verdad que es como que es un incentivo. De verdad que hacerlo virtual. Sí, es una gran ayuda hacerlo virtual. Es una gran ayuda porque te puedes quedar ahí en tu casa en el sofá sentado descansando. Te conectas. Mitad bien vestido, mitad pijama. Exactamente. Está bien, eso está bien. Un buen café o el plato de comida. Exacto. O mientras cocinas, qué sé yo qué. Pero entonces, cuando te conectas, se cumple el propósito. Sí. Porque estás cansado, quizás estás cargado, como tú dices. Pasaron muchas cosas, pueden haber pasado muchos malos ratos. O como pudo haber tenido una gran bendición. Algo que hizo Dios en la semana. Y lo quieres decir. Lo quieres compartir con otros hermanos para edificarlo. Pero si estás cargado, precisamente en ese tiempo de verdad, de desahogo, de conexión, porque por eso se llaman grupos conexión, es que nos conectemos juntos con Dios a través de la palabra, ¿verdad? Recargas baterías. Totalmente. O sea, recibes fuerza, de verdad. Totalmente. Eso es algo que yo he experimentado. Una vez yo estoy conectado y veo a mis hermanos y comenzamos a hablar, comenzamos a desahogarnos y empezamos a hablar de la palabra, oramos al principio, la adoración. Ahí yo comienzo a sentirle, ¿verdad? Esas nuevas fuerzas, que es una recarga realmente. Y cuando termina ya la reunión, solamente dura una hora. Solamente eso, todo eso. El programa es una hora. Y dentro Exacto. de esa hora tienes todo eso. Tienes una bienvenida, tienes un rompehielo, tienes la palabra, tienes adoración, tienes todo en una hora.
Y al final es como tú dices, o sea, realmente se siente la recarga. La recarga. O sea, exacto. definitivamente estás listo para la semana. Y lo Exacto. mejor de todo es que luego viene el domingo. O sea, tú vienes del viernes como un trampolín, entonces el domingo como una antesala. es una antesala a lo que va a pasar el domingo. Exacto. Ahora mismo, como dije anteriormente, nosotros tenemos 10 grupos. Esto quiere decir que nosotros tenemos 20 líderes. O sea, nosotros tenemos 20 líderes que están, que se prepararon en la palabra, estudiaron el Leaders Bridge. Ellos realmente no simplemente están ahí para entretener este grupo, sino están preparados para enseñar. Exacto. Entonces, esa es otra de las ventajas, que no simplemente tienes un líder que no va a estar pendiente de ti. Es un líder que está pendiente a tu vida espiritual, a tu vida personal, y está ahí para apoyarte en todas las cosas. Y adicional a esto, tenemos otro concepto que son los aprendices. Entonces, tenemos líderes que tienen aprendices que están siguiendo todos esos pasos de los líderes. Entonces, ¿cuán saludable puede ser un grupo que cuenta con unos líderes preparados y unos aprendices que se están preparando? Entonces, esos son los grupos conexión. Con eso es que nosotros contamos en la Iglesia Conexión Cristiana, y por eso podemos decir que la vida de la iglesia comienza ahí, comienza con estos grupos, comienza con esa socialización entre todas las personas. Honestamente es una súper bendición. Yo por lo menos no puedo esperar a los viernes, allá que llegue ese día para conectarme, verlos a todos. Ya tenemos aproximadamente, ya estamos llegando casi a las 60 pantallas cada noche, cada viernes. Entonces sabemos que las personas han entendido el concepto. Eso es así. Y valga aclarar, no solamente personas de acá, de los Estados Unidos o de Florida, donde estamos en Wesley Chapel, personas de Colombia, personas de México, personas de otros países también se conectan los viernes. Entonces, de otros estados. De otros estados. Entonces esto quiere decir que tenemos acceso a mucha gente a la misma vez. Entonces realmente el Grupo Conexión es una bendición. Así que no tienes que realmente pertenecer a la iglesia per se, porque obviamente por la distancia, hablando de estos que viven en otros países, otros estados, porque realmente el enfoque es el propósito. Claro. El propósito que surge a través de esta conexión. Total. Y esto es para todo el cuerpo de Cristo. O sea, como tú dices, de esto se trata la iglesia realmente. Si alguien te pregunta, ¿dónde tú encuentras esto en la Biblia? O sea, ¿dónde encontramos los grupos conexión? Los grupos de conexión en la Biblia. Yo creo que el ejemplo mayor es Jesucristo. O sea, tú tienes simplemente que visualizar a Jesucristo hablando con los discípulos, teniendo esa reunión de aprendizaje. Ahí tú tienes la primera célula. Yes. Jesucristo como líder, como gran maestro que él es, enseñándole a los discípulos. Entonces, eso es un grupo conexión. Exacto. Adicional a esto, luego vemos que los discípulos se fueron multiplicando. Al principio eran 12 y luego el día de Pentecostés eran 120, luego vinieron 3000 tras la prédica de Pedro. O sea, y eso es lo que ha pasado con Grupos Conexión. Antes éramos un grupo. Un grupo, ya yo me acuerdo. Y ahora somos 10 grupos. Yes. Entonces se ha multiplicado de sobremanera tanto los grupos como el liderazgo. Entonces sabemos que estamos dentro de un gran plan y sabemos que vamos a seguir creciendo también. Pero también podemos satisfacer la parte de que ahora la gente puede decir, no, pero todo virtual no me hace sentido. Pero es que también lo hacemos presencial. Exacto. Una vez al mes tenemos un formato que se ha hecho bastante popular, que es la reunión Plus One de los grupos Conexión. Y esa es la reunión presencial de todos los grupos. Imagínate tú, esos 10 grupos con sus líderes, con sus aprendices y con todos los miembros reunirse un solo día en la misma iglesia. Entonces ahí sí que vemos cuán grande. Una explosión. Es una explosión. Es una explosión, y con la misma dinámica. Básicamente tenemos lo mismo. Es algo informal, pero con una palabra poderosa igual. Yes. Entonces, eso lo hace grande. Así que realmente el Plus One, hemos visto el cambio. También tú has sido parte de ese desarrollo del Plus One. Y hemos visto cómo, de cierta manera, de algo tan sencillo, que era la reunión del Plus One una vez al mes, ahora mismo parece otro servicio. Parece otro servicio. Las personas están aceptando esto. Muchas personas se han unido al equipo. Tuvimos que hacer un equipo ahora mismo de administración de los Plus One, que nuestro brother Albert está por ahí atrás. Es parte de ese grupo. Javier está por ahí también. Lili. O sea, tenemos un gran equipo para dar la mayor calidad dentro de lo que es el Plus One, porque realmente nosotros trabajamos para Dios. Entonces, Dios se merece lo mejor. Y nada, realmente, bueno, si nos estás viendo y quieres ser parte de los Plus One, estás bienvenido. No, y es una oportunidad, por eso se llama Plus One, más uno. O sea, la intención es realmente que es una oportunidad para invitar a una persona, un familiar, alguien que quizás le has estado hablando de Dios en tu trabajo, has estado sembrando palabras. Pues entonces ahí tienes la oportunidad de invitarlo a la iglesia.
Claro. O de camino a la actividad. O de camino Te a la encontraste actividad. a alguien de camino Exacto. y lo invitaste. De eso se trata, es multiplicar, es sumar. Amén. Por eso es Exacto. +1. Queremos siempre que otra persona que no conoce de Dios o que conoce de Dios y se apartó Ujú. pueda ser parte de esta vida familiar, realmente. No, y nosotros viviendo aquí en Estados Unidos, lo que vivimos acá, el ritmo de vida puede ser bien cargado, bien Sí. rápido. Sabemos que muchos trabajamos, a veces trabajamos los domingos, hay gente que trabaja los domingos, o sea que esa opción presencial el último viernes de cada mes, Ujú. muchos esos que trabajan domingo puede que estén libres el viernes en la noche, entonces Claro. pueden llegar acá a la iglesia. Sí. Eso se ha notado también. Que se ha Personas que no notado. pueden domingo, Exacto, hemos visto entonces personas que llegan no lo hemos visto domingo porque están trabajando viernes. Exacto. Y no, definitivamente yo me acuerdo, cuando yo llegué creo que habían 2 grupos, o sea que yo he visto la multiplicación de estos grupos, y como tú dices, cuando vemos las pantallas, wow, yo me acuerdo solamente había una página, porque los que lo hacemos en la laptop, Sí. tú puedes ver ¿Verdad? ¿Cuántas páginas hay? Sí. cuántas páginas, ahora hay 2 páginas, pero yo me acuerdo, era una sola página, se podían contar fácilmente los que se conectaban. Ha sido una multiplicación porque realmente esto es lo que es el reino de Dios. Ujú. El reino de Dios se trata de multiplicación. Ujú. Y es como tú dices, Jesús comenzó con sus discípulos y podíamos ver, qué sé yo, el servicio del domingo, Jesús, como el sermón del monte. Ujú. Pero después Jesús se iba con sus discípulos aparte, Exacto. ese grupito, eso es como los grupos conexión. Exacto. Y definitivamente esos se multiplicaron. Ujú. Amén. 120 y por ahí para abajo. Y Exacto. ahora mismo nosotros somos como que el resultado de eso. Sí. Que podemos decir que hay muchos grupos conexión a nivel mundial realmente. O sea, me refiero al concepto, Al ¿no? concepto, claro. Sí, Lo que es definitivamente gente reuniéndose igual. exactamente. Ujú. Amén. Pero tú mencionaste sobre los líderes. Tenemos 20 líderes, Sí, ¿no? 20 líderes, solamente en los grupos conexión. Solamente los grupos Ujú. conexión, exacto. Y tú mencionaste que se prepararon. Sí, Se prepararon en la escuela de formación de líderes, correcto. que se llama Leaders Bridge. Habla un Líder. poquito Yo sobre creo eso. que, mira, a la hora de hablar de Leaders Bridge, es una de las cosas que yo siempre digo cada vez que hablamos de eso, que definitivamente es un milagro de Dios. Una vez yo me reuní con el pastor y el pastor me presenta como un plan, el plan de acción que él tenía para ese momento, que habían pasado muchos años de ese plan. Y cuando yo lo comencé a leer, él me lo dio para estudiarlo. Yo estuve unos cuantos días presentándoselo al Señor. Señor, revélame exactamente qué es lo que estamos viendo. Exacto. Y siempre se repetía la misma palabra. Siempre la palabra era, esto es una escuela, esto es una escuela. Y yo, pero Señor, ¿será que tú quieres hacer una escuela? Yo no entendía. Uh-huh. Cuando regreso de nuevo, que yo pensaba ya que tenía la información correcta, visito al pastor y hablo con él y le digo, pastor, yo creo que lo que Dios nos está dando aquí es un plano para hacer una escuela. Y el pastor lo entendió porque él ya sabía cuál era la visión que se le había entregado y él dijo, Claro. está en lo correcto, eso es. Y entonces ahí se comenzó a desarrollar la escuela de formación de líderes de la Iglesia Conexión Cristiana Church. Se hizo todo lo que es el plan de acción, cómo funciona la escuela. Y al principio servía como un tipo de filtro, Uh-huh. porque sabemos que todas las personas quieren trabajar para el Señor de alguna Uh-huh. manera, pero siempre es bien importante que las personas se eduquen, que las personas muestren que realmente tienen ese deseo de aprender y crecer. Porque es bien importante nosotros estar conscientes de que las personas que están dentro de los grupos conexión necesitan líderes con conocimiento. Necesitan líderes que sepan de la palabra, que sepan lo que están explicando en ese momento. Y eso nosotros ya contamos con eso. Tenemos esa escuela donde las personas vienen de cero. Puede ser que tú no sepas absolutamente nada de la Biblia, pero vamos a comenzar de cero contigo hasta que te conviertas en un líder. Y luego de esto se te puede entregar un grupo conexión para que entonces tú lo dirijas. Pero hablamos en esas clases de conocimiento, hablamos de liderazgo, hablamos del temperamento, el carácter de la persona, hablamos de la historia de la iglesia, la historia de lo que creemos. O sea, son tantas cosas que a veces cuando uno llega por primero a una iglesia uno no sabe. Uh-huh. Incluso tenemos personas que han estudiado teología, que se han educado en institutos y cuando pasan por Leaders Bridge dicen, sabes que yo no sabía esto. Entonces, que siempre podemos aprender algo más. Eso es lo más importante. Pero es bien importante que siempre nosotros crezcamos en la palabra, que filtremos las cosas. El pastor trabaja directamente con Leaders Bridge. O sea, que si usted tiene una duda teológica, no hay ningún problema. Usted va directamente donde él y se le va a responder. Y es tremendo maestro. O sea, él es tremendo maestro. Nosotros, tanto tú como yo, nosotros hemos tenido el privilegio de ser estudiantes de la clase del instituto que él da. Entonces, estamos preparados con eso. Pero Leaders Bridge, cualquier persona que quiera ser parte de Leaders Bridge, simplemente venga a nuestra iglesia y comenzamos de cero.
y Amén. va a ser un gran líder definitivamente. No, y de hecho, esa fue mi experiencia. Yo sé que también tu experiencia, porque Claro, ambos llegamos eh, con conocimiento previo, ¿no? sí, Habíamos estado en otras iglesias y definitivamente hubieron cosas que yo no sabía. claro. Hubieron cosas que se me habían olvidado Ujú, y hubieron otras cosas que fueron reforzadas. ujú, Y yo considero son tres niveles, sí, ¿verdad? El primero es conocimiento, ujú, carácter del ujú, líder y después el ministerio del líder. correcto. Y esos tres niveles, cada clase, yo digo, es algo bien intencionado. O sea, Ujú, es algo bien planificado, obviamente orado. O sea, son las herramientas que tú necesitas para desarrollarte como un líder. Y tú dijiste que es como un filtro. sí, Am, yo veo Leaders Bridge de dos maneras. Te va capacitando, o sea, es una escuela, que es ujú, lo que hace una ujú, escuela, te claro. capacita, te empodera, te da las herramientas, te ayuda a crecer, pero también es como para mí una prueba de fuego, Sí, porque realmente la palabra como tú dices, a veces muchos queremos servir de sí, inmediato, sí. pero nuestra iglesia tiene Leaders Bridge, que es precisamente, tú necesitas, hay unas cosas que se van a ver dentro de ese proceso. Ujú, Y es como una prueba de fuego, donde realmente ahí vamos a ver eh, nuestro corazón, ujú, realmente si hemos entendido los principios del reino, correcto, porque Dios es un Dios de orden. correcto. Y ahí tú vas a decidir o aguantas hasta el final, Si estás que es lo que Dios diseñado, ujú, quiere, que es lo que exacto. Dios quiere, Ujú, pero obviamente tú vas a decidir, o realmente tú vas a decir, mira, no, sí, correcto. pero realmente es bíblico. Sí, O sea, nuestra fe, todos tenemos que pasar por el fuego. total. Hasta este Porque momento todos, hemos visto eso, sí. porque todos traemos cosas a veces. No, totalmente. Y al final del día, nosotros hemos sido conscientes, de eso se trata liderar. Ujú, Porque nosotros sabemos, mira, muchas personas han pasado por Leaders Bridge y se han cansado en el proceso, o sea, ujú, literalmente se han ya, agotado. ya, Especialmente, no sé si recuerdas cuando hablamos de la clase del carácter y el sí, temperamento. sí, Eso te enfrenta contigo mismo. sí, Es como que tú te das cuenta de realmente cuál es tu personalidad, o sea, exacto, por qué tú reaccionas como reaccionas. exacto, Entonces, nosotros hemos ayudado a las personas y sabes que este es el momento más difícil de este proceso, pero ya, vamos a seguir. Y exacto. hasta el momento, este año vamos a tener nuestra tercera graduación. O sea, ya vamos a Amén. tener nuestra tercera graduación de Leaders Bridge, una cantidad impresionante de líderes que ya hemos tenido, que ahora mismo ya están trabajando, porque la mayoría de los líderes que se han graduado de Leaders Bridge están trabajando ahora mismo. Sí. Entonces, sabemos que la visión está correcta, la visión está Ujú, bien, el ya, propósito se está cumpliendo, pero al final del día es como tú dices, es esa prueba de fuego, definitivamente una yes, prueba de fuego. Hay que luchar con muchas cosas, además del cansancio, el agotamiento. exacto. Esta clase ha sido un poco más larga que lo que es una reunión de grupo conexión, pero al final es mucho conocimiento lo que se está recibiendo, Amén, definitivamente. amén. Y es como, Dios quiere definitivamente preparar, Dios tiene propósito en cada uno de nosotros. Ujú, Y una de las cosas también que sucede durante este periodo de tiempo en la escuela de Leaders Bridge es que se descubren a veces dones y talentos que, que- sí, que no sabíamos que teníamos. correcto. Y yo me imagino, como tú como director, ¿verdad? Juntamente con el pastor, has visto crecimiento. O sea, y yo imagino, ¿verdad? Más el pastor que da las clases, en hermanos, cómo comenzaron en el nivel uno Ujú, y después cuando ya están terminando el nivel 3 ujú. tú ves el cambio. Literal, Ese proceso, literal. y porque decidieron quedarse allí, Sí. y ves entonces el fruto. Ujú. Vale la pena permitir que Dios, como decía el evangelista Jorge Córdoba que vino, Ah, que cuando Cristo viene a nuestros corazones es el comienzo. el comienzo, Y correcto. comienza un proceso de purificación, de transformación. Y él lo comparó como si yo era como si Dios estuviera con un lanzallamas ahí. Pasándote Y por el viene, proceso. tú Sí, sabes, pero impresionante. ese es el proceso de santificación, ¿no? Claro. Y todos tenemos que pasar Y por ahí. todos tenemos que pasar por eso. Y vale la pena porque al final vamos a ser ese diamante Ujú, y ese vaso listo ujú, para ser utilizado por el maestro. claro, Así que esa es la importancia de Leaders claro. Y Bridge. lo que O pasa es que al sea, principio está, de está Leaders brutal. Bridge, el paso número uno, que nosotros siempre estamos bien pendientes a ese paso, es el hecho de cuando Dios comienza a romper el ego. Mm,
Cuando Dios Yo comienza no a quería romper el decir, ego. yo no quería decir al orgullo, pero Es que eso es es, así. eso es Yeah. algo que nosotros todos Es tenemos. O sea, así, es realmente así. nosotros a veces pensamos que lo sabemos todo. Eso es Y así. no hay nada mejor que reconocerle que no sabemos nada. O sea, realmente Yeah. somos instrumentos en las manos de Dios y Él es el que está formándonos a cada uno de nosotros. Exacto. Y en ocasiones vienen personas, como te dije, que vienen con mucho conocimiento. Sí. Pero romper eso y que Yeah. la persona diga, ¿sabes qué? No sé nada, no conozco nada. Eso es la parte más importante de cada uno de nosotros al Amén. final del día. Y en mi caso, yo puedo hablar un poco sobre el pastor. Trabajar directamente con el pastor yo creo que ha sido la bendición más grande, por lo menos en mi caso. Porque es un hombre con mucho conocimiento, con una disciplina impresionante. Yo realmente pensaba que yo era disciplinado en las cosas que hago, hasta que comencé a trabajar con él. Wow. No, Eso dice mucho. sí, y ¿sabes por qué no? Yeah. Yo siento que yo Amen. puedo hacer unas cosas en un orden, Claro. pero definitivamente el pastor nuestro, Alfredo Barreno, él sigue bien disciplinado. Al punto de que en ocasiones cada uno tiene un ministerio diferente. Y yo creo que pasan quizás un día de más en que se supone que se haya dicho algo del ministerio y él te lo recuerda como líder. Entonces Sí, quiere sí. decir que no tan solo está pendiente a lo que él hace como pastor, Claro. sino a todos los ministerios de la iglesia. Amén. Entonces a veces nosotros decimos, no, tenemos las manos cargadas con nuestro ministerio, pero el pastor está monitoreando todos los ministerios. Sí, sí. Entonces esa disciplina, el que no se olvida absolutamente de nada, él dice que se olvida de las cosas a veces, pero realmente él me recuerda las cosas a mí Claro. en muchas ocasiones. Eso es así. Eso. Yo lo he visto. Ya. Yo en este momento te Yeah. puedo decir con toda honestidad de que el pastor en este momento, bueno, luego de Dios y nuestro Señor Jesús, el pastor es esa ancla que yo uso para mantener la disciplina. Wow. Creo que él es el balance que yo tengo en este momento como líder, al que yo miro como líder. Sí. Y todo comienza ahí. O sea, yo como líder también, ¿verdad? Por la gracia de Dios, definitivamente que son muchas cosas que yo he aprendido de él. O sea, él es el primer ejemplo Sí, es bien importante. de liderazgo, él. Sí. Definitivamente. Y muchos hermanos están de testigos que se los he dicho. Esto yo lo aprendí del pastor. Claro. Es importante, es la realidad. Es bien importante, o sea, que podemos decir con toda seguridad que realmente nosotros tenemos un buen pastor. Y cuando hablo, o sea, estoy bien consciente de lo que significa la palabra pastor, que es pastorear. Claro. Y definitivamente estar pendiente de todos los ministerios, eso es pastorear. Es impresionante. Y como acabamos de salir de una serie, Un corazón conforme a de Dios, definitivamente que Dios prometió darnos pastores conforme a su corazón. Y nosotros, no solamente el pastor, la pastora también. No, claro, nosotros tenemos un equipo pastoral que es impresionante. Y eso se refleja en los demás líderes. O sea, claro. Es que lo que pasa es que nuestros pastores, tanto Alfredo y Silvia, es que honestamente son un complemento perfecto si lo vienes a analizar. O sea, el pastor tiene muchas cualidades y la pastora complementa todas las demás cualidades. O sea, realmente es impresionante el liderazgo. Además, nosotros nos reímos mucho como líderes porque cuando el pastor viene, tú vas a tener una conversación de una manera. Ajá. Cuando llega la pastora, es como que aquí no hay opción. Esta es la conversación que vamos a tener. Es bueno tener eso. Es un gran complemento. Definitivo. Y sí, lo apreciamos mucho. Yo a veces he bromeado con Cintia. Y es lo que tú dices. O sea, es que hemos sido testigos de ese complemento perfecto. Sí. Porque mira, a veces que pensamos que las diferencias en un matrimonio es debilidad. Y no es así, es todo lo contrario. No, al contrario. La diferencia es, Dios lo diseñó de esa manera. Claro. Uno tiene lo que el otro le falta y viceversa. Lo que le falta al otro que lo cae, el otro lo tiene y levanta. Sí. Y yo he sido testigo en nuestros pastores eso. O sea, yo a veces digo, bueno, el pastor una vez me dijo, mencionó, no, voy a tener que ser más fuerte en esta área. Y después yo, creo que comentándole a Cintia, le dije, eso quiere decir que va a hablar con la pastora. Sí. La pastora la que lo va a decir. Sí. Y así es, ese es el, definitivamente. Y eso es bueno porque realmente los dos son muy sabios, tienen las palabras correctas todo el tiempo, tienen una forma de dirigir las cosas única. Entonces nos identificamos con ambos en muchas cosas, pero definitivamente cuando hablamos con el pastor y tenemos esa conversación, por ejemplo, con el pastor, sabemos que es una conversación que va a tener muchos temas.
Podemos tener una conversación de muchos temas. Pero sin embargo, cuando viene la pastora Silvia, hasta físicamente tú lo ves en los líderes. Cuando viene la pastora Silvia es como que, ok, aquí vamos, aquí vamos. Ponte el cinturón. Sí, sí, exacto. Entonces, es esa conversación de que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que va a pasar. Y Eso a mí sí. me parece impresionante. Pero es bueno, no sé la palabra recordar, pero que es la pasión de nuestra pastora. No, sí, O sea, claro. el amor por la obra Sí. y Ellos la están- gente ellos están y la enfocados. excelencia. Claro. Es una conciencia, bien alta Sí. realmente. Por eso es que ha tenido éxito, bueno, Amén. obviamente porque Dios está en el asunto, ellos son escogidos, han sido escogidos Así, por Dios, así es, realmente así este es, ministerio está más que bendecido por Dios realmente. así es. Pero por eso es que hemos visto el desarrollo tanto de los grupos Conexión, de Leaders Bridge, de los Plus One. Ellos están directamente involucrados con estos ministerios. O sea, realmente uno, Sí. gracias a Dios, uno tiene la posición de dirigir, pero la realidad del caso es que si nosotros nos damos cuenta, eh, ellos también están ahí dando su opinión, esto es lo que Exacto. deberíamos hacer. Cuando sale una idea, son los primeros que también quieren hacerlo. Ujú. So, yo creo que precisamente en nuestra iglesia, estos ministerios han tenido éxito por todo el equipo, ¿me entiendes? Todo el equipo. Es como estábamos hablando de la reunión de líderes de los grupos Conexión. Nosotros todos somos un gran equipo. Ujú. O sea, aquí no es simplemente de que el director hace las cosas o los pastores hacen las cosas, es que todo el equipo está haciendo lo mismo, estamos en la misma página. Y por eso es que definitivamente todo lo que acabamos de mencionar definitivamente ha sido de gran éxito para las almas, que es lo más importante. Yo creo que es bien importante entender la visión. Ujú. La visión. Porque muchas veces nos encontramos que estamos haciendo las cosas quizás por obediencia, Ujú. pero tenemos que entender la visión, tenemos que entender el propósito de Dios. Claro. Y obviamente ese propósito y esa visión fue revelada primeramente a nuestros pastores. Ujú. Sí, claro. Am, y realmente Dios tiene propósito, o sea, en todo lo que hace. Los grupos Conexión tienen un propósito. Y Dios es el primero que está allí. O sea, Así es. el primero que quiere hacer algo en cada grupo es Dios. Ujú. Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente, no solamente prepararnos, sino estar conscientes de que somos instrumentos en sus manos. Somos ese vehículo de lo que Dios quiere hacer en cada uno de la vida de nosotros. No nos reunimos por reunirnos. Amén. Hay un propósito en cada reunión. A veces pedimos crecimiento, pero no nos conectamos. Así es. A veces queremos restauración de nuestros matrimonios, pero no nos conectamos. Ujú. O sea, no estamos haciendo lo que ya Dios, no estamos siendo parte de lo que ya Dios levantó para precisamente traer esa bendición, esa vida a tu hogar, a tu matrimonio. Así mismo. ¿Entiendes? Cada grupo conexión, y porque a veces lo vemos virtual, no, Ujú. Dios no tiene, Dios no se limita por lo virtual, la Han pasado distancia. cosas Han virtualmente pasado, también. porque el Espíritu, Dios es Espíritu. Exacto. Y lo hemos está visto. en donde Él lo llena todo. O sea, eso es algo bien importante. Y quisiera preguntarte, ¿verdad? Y no sé si terminamos con esto. Sí, ya, está bien. ¿Qué tú le dirías a una persona? ¿Qué razones, qué excusas realmente pueden tener las personas para no ser parte de grupos Conexión, de no entrar a la escuela de líderes? Realmente, Mira, ¿qué tú le dirías a una persona? ya no te creas que esa pregunta yo me la he hecho muchas veces, Ok, porque creo que es bien importante. Es bien claro. importante hacerse esa pregunta. La respuesta que yo tengo definitivamente tiene que ser totalmente espiritual. Tiene que ser una oposición espiritual que esté tratando de impedir que tú reconozcas o puedas obtener tu mayor potencial. ¿Por qué? Porque tenemos una escuela que está bien formada, tenemos unos cursos que están bien formados, tenemos el equipo de líderes que realmente tienen el conocimiento. En los grupos Conexión tenemos personas que se han convertido en familias. Entonces, todas estas cosas me dejan saber a mí que definitivamente lo que Dios nos entregó está bien. Ahora, que las personas no pueden llegar en ocasiones es una oposición. Por eso es que es bien importante que nosotros siempre reforcemos la oración y desatar a todas estas personas que definitivamente necesitan lo que tenemos. Si realmente no fuese algo apoyado por Dios, definitivamente no tuviésemos en este momento 10 grupos. Claro. Y ahora mismo ya estamos por abrir otros grupos y vienen otros proyectos más relacionados con Grupos Conexión. Entonces, yo creo que es espiritual. Y yo creo que todas las personas nos deberían ayudar a todos nosotros a orar para desatar todas esas vidas y que puedan entrar tanto a los grupos Conexión como a lo que es la escuela de liderazgo de nuestra iglesia. Así que yo creo que esa sería la respuesta. Amén, amén, tremendo. Así que si no perteneces a un grupo, si no has entrado, lo has pensado, realmente
estás perdiéndote de lo que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, no mires al hombre, no mires al hombre. Mira entonces, como está diciendo nuestro hermano Luis, que hay una resistencia, hay algo que se resiste, que es nuestro adversario, como dice la palabra, que quiere robarte realmente los planes, los propósitos. Y no solamente eso, porque no solamente es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, sino lo que quiere hacer a través de ti. Así es. Y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, pero nosotros creemos lo que dice la palabra, que él ha sido derrotado. Y realmente te exhorto, te animo a que no permitas que el enemigo te robe esa bendición. Y sé parte de uno de los grupos, anótate aquí con el hermano Luis en las clases de Leaders Bridge. Y si puedes venir los viernes presencial, sé parte de lo que Dios está haciendo en Conexión Cristiana Church. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiciones. bendiga. Será hasta la próxima.